Buenas tardes, ¿cómo están? Soy la licenciada en literatura Caterina Castillo y el tema del que les voy a hablar hoy es sobre la relación de la lengua con el discurso americanista durante y después de la creación de las repúblicas hispanoamericanas. La lengua que utilizamos en este momento procede de la fusión e integración de varias lenguas, que con el pasar del tiempo fue transformando hasta ser lo que hoy en día conocemos como lengua castellana. No es solo un elemento solo para comunicarnos, también puede otorgar poder e integración cultural. En esta exposición les voy a presentar un reencuentro histórico de la evolución de nuestra lengua y los diferentes factores que influyeron en ella, haciendo énfasis del papel del ensayo americanista. También analizamos la lingüística desde la sincronía y la diacronía. Objetivos. Repasar cómo nuestra lengua fue el fruto de una mezcla de otras lenguas. Resaltar la relación entre la lengua y cómo aporta el ensayo americanista. Reconocer las diferencias entre diacronía y sincronía. Entender por qué el lenguaje es un instrumento de poder. Bueno, ahora voy a explicar la introducción, los objetivos, raíces gramaticales del español, cambios en la morfología verbal, gramáticos destacados, la lingüística de lo diacrónico y sincrónico, el ensayo americanista, el lenguaje como instrumento de poder, conclusiones y referencias. Raíces gramaticales del español. Cuando los romanos invadieron la península ibérica, actualmente formado por España y Portugal, ellos hablaban el latín. Transmitieron su lengua en los territorios que invadieron, en especial el latín vulgar, que era el que hablaban los soldados, pero al llegar descubrieron que ellos también tenían sus lenguas. Las lenguas ibéricas o prerromanas, vasca, lusitana, cantábrica y austariana. Luego estas lenguas se mezclaron, pero no solo esas. También el griego y el árabe aportaron su granito de arena. El latín vulgar fue evolucionando en el transcurso de 200 años para acabar en el siglo I a.C. Recibió influencia de la cultura griega, pero con la caída del Imperio Romano entre los siglos IV y V después de Cristo, también acabó por fragmentarse más la unidad lingüística. Situación favorecida por la invasión de pueblos germanos, visigodos, ostrogodos, etc. Raíces gramaticales del español. El latín vulgar entonces sufrió una serie de cambios morfológicos, fonéticos y sintemáticos para llegar a ser el español que ahora conocemos y hablamos. En español, los verbos se manejan de una manera más sencilla. Por ejemplo, mientras en latín decían amaré, habeo, he de amar, en español simplemente decimos amaré. También en español combinamos verbos he comido, mientras en español latino utilizaban un solo verbo. Algunas letras desaparecen como la F. En filium, que pasó a ser la palabra hijo, o algunas letras cambian por otras. Por ejemplo, cambio de T por D, en vita, que pasó a ser vida. Les voy a hablar sobre gramáticas destacados. Antonio de Nebrija fue un humanista español que disfrutó de gran fama ya como colegial en el Real Colegio de España de Bolonia. Ocupa un lugar destacado en la historia de la lengua española. Fue el autor de la primera gramática castellana. La gramática castellana, publicada el 18 de agosto de 1492. Además, su legado sirvió de modelo para las elaboraciones de las primeras gramáticas
y vocabularios. En lenguas autóctonas, Antonio de Nebrija, además de ser filólogo de la lengua castellana y las lenguas clásicas, latín, griego y hebreo, fue escritor y catedrático. Su carrera como profesor y autor fue muy extensa para la época, pues abarcó más de medio siglo, desde 1470 hasta 1522, año de su fallecimiento, a los 78 años de edad. Juan Valdés. En 1535 escribió su obra, Diálogo de la lengua. Decía que debemos hablar correctamente la lengua en nuestro diario de vivir. Francisco Sánchez de las Brozas. Fue un humanista y un importante gramático español. Era un hombre pobre, pero pudo estudiar gracias a que unos tíos suyos lo ayudaron. Empezó a estudiar en Évora, donde aprendió sobre el latín y las humanidades, y luego en Lisboa. En esta última ciudad estuvo al servicio de los reyes. Ambrosio de Morales. Fue sacerdote, arqueólogo y filólogo quien enseñó a estudiar correctamente la lengua. Entre sus obras se destacan discursos sobre la lengua castellana, las antigüedades de las ciudades de España y Crónica General de España. Donicio de Tracia. En el año 100 a.C. publicó su obra más importante, Arte Gramatical, de solo 15 páginas. Fue la base de la gramática del latín, el griego y otras lenguas. Sirvió de base para otras gramáticas. Trata principalmente sobre los niveles morfológicos y fonológicos de la lengua griega. Este autor dijo que la gramática era el conocimiento técnico de una lengua. Recibió mucha influencia de Aristóteles. La lingüística es el estudio científico del lenguaje que describe la lengua en sus aspectos morfológico, fonético, semántico y cognitivo. Diacronía y sincronía. La evolución de nuestra lengua podemos estudiarla desde un punto de vista sincrónico o diacrónico. La sincronía estudia la lengua en un momento específico y la diacronía estudia la evolución de la lengua en el tiempo. El español inició en el siglo XIII y XIV y se consolidó en el siglo XV. Al principio era fundamentalmente oral, muy poco se escribía hasta el siglo XIII. Contó con el apoyo del rey Alfonso X, quien es el fundador de la prosa. Su sobrino, don Juan Manuel, también nos aportó su obra llamada El Conde Lucanor, quien buscó independizar el castellano de otras lenguas. En el siglo XV, el español se consolidó extendiéndose por toda la península ibérica. Fue cuando se publicó la gramática de la lengua castellana. También se fueron agregando palabras de otras lenguas como el árabe. La lingüística describe la lengua en sus aspectos morfológicos, fonético, sintemático y cognitivo. Busca reconstruir toda la historia de una lengua, por lo cual se relaciona mucho con la antropología y la prehistoria, y para comprender cómo ha evolucionado el español se usan dos enfoques, la diacronía y la sincronía. El ensayo americanista. El ensayo americanista es un tipo de literatura que reflexiona sobre la cultura e identidad latinoamericana, que permitió que nuestra lengua se consolidara por medio de estos documentos. La lengua podía ser difundida a toda la comunidad y lo más importante fue que le dieron identidad a las nuevas regiones. Se fueron desprendiendo de las ideas impuestas por los invasores españoles. Uno de los ensayos que me llama mucho la atención es Juventud Latinoamericana, el cual trata sobre la falta de oportunidades.
laborales de muchos jóvenes en Latinoamérica, la inequidad de género y la capacidad que tenemos los jóvenes para cambiar esta realidad. El lenguaje como instrumento de poder. Por medio de la lengua transmitimos ideas, pensamientos o sentimientos. Así que las personas que mejor dominen la lengua tendrán más capacidad para influir en los otros y algunas lenguas tienen más prestigio que otras. Algunas pertenecen a países de gran desarrollo y poder y todos quieren aprenderla, muchas veces dejando atrás su lengua como ocurrió en muchas comunidades indígenas porque veían el español la lengua de la civilización y veían sus lenguas como inferiores. Cuando llegaron los españoles a América, ellos nos transmitieron su lengua, pero también aprendieron algunas expresiones indígenas y africanas. De ahí surge el conocimiento de préstamos léxicos como un intercambio de palabras como por ejemplo maíz, aguacate, papaya, tabaco, jamaca, entre otros. Aún se conservan lenguas indígenas como el quechua y el aymara. El quechua se habla en 7 países latinoamericanos, especialmente en Perú, y son lenguas oficiales de Brasil. Brasil es el país latinoamericano que más idiomas indígenas tiene, seguido por ejemplo y luego Colombia. Las personas que dan un discurso buscan convencer a quienes los escuchan y de esta forma influir sobre ellas. Si dicho discurso consigue su objetivo, pueden generar cambios en los factores u oyentes. A través de este recorrido por la historia de nuestra lengua, hemos aprendido cómo nuestro idioma ha evolucionado con el paso del tiempo, cómo se han ido y siguen ariéndose muchas lenguas, por lo cual decimos que ninguna lengua es pura, per se a lo largo de la historia. Surgieron muchos grandes gramáticos que dieron su aporte para construir nuestra gramática y la de otras lenguas. El lenguaje no solo comunica, también puede ejercer poder y generar cambios en la sociedad. Estas son las referencias que usé para la exposición. Muchas gracias.